A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. El día de hoy otra vez para hablar de las disfunciones sexuales masculinas en este caso y sobre todo de la disfunción sexual de la erección. Ya habíamos comenzado la semana pasada sobre generalidades de esta disfunción. El día de hoy nos vamos a centrarnos ahora definitivamente en el diagnóstico y en la sintomatología. La sintomatología quiere decir que hay la cantidad de signos y síntomas que le avisan a la persona y al médico sobre la calidad y la cantidad y la gravedad de la lesión que tiene una persona. En el caso de la disfunción eréctil, quiere decir que es una incapacidad, una dificultad para obtener y para mantener una erección rígida, fuerte, capaz de penetrar y realizar un acto sexual normal. Es importante saber que para que este síntoma se produzca, es necesario siempre una estimulación previa y adecuada. Es decir, si no hay un estímulo, posiblemente no va a poder haber o no va a haber una erección adecuada, una erección rígida. Ahora, esta incapacidad para obtener puede presentarse de diferentes maneras, ¿no es cierto? Puede presentarse en forma esporádica, quiere decir que de vez en cuando se presenta la incapacidad para obtener la erección. Y una vez que se ha obtenido, tranquilamente se la puede mantener. Pero otras veces puede presentarse e inmediatamente o después de algún tiempo puede perderse esta erección rígida, ¿no es cierto? Estos son síntomas de disfunción eréctil, pero también puede perderse una vez que ha penetrado. Una vez que ha penetrado puede perderse la erección y puede terminar el acto sexual. La mayor parte de gente dice, doctor, y me distraje, no puedo poner la atención adecuada. Esto es posible que sí suceda de alguna vez, pero cuando esto es frecuente quiere decir que hay una incapacidad para mantener la erección. Mantener antes de penetrar, en este caso es una disfunción eréctil, y mantener imposibilidad para mantener después de penetrar es también una disfunción eréctil. Por lo tanto, no solo es la incapacidad para obtener la erección, una erección rígida, sino para mantener esta erección rígida. De igual manera, cuando ya se está cerca de llegar al clímax, al orgasmo, puede perderse también la erección y también es una disfunción eréctil. Es decir, estos son el principal síntoma que presenta, el único síntoma prácticamente, la disfunción eréctil. O sea,
pérdida o incapacidad para mantener una erección. Y esto puede presentarse más frecuentemente, indudablemente, en la edad adulta del individuo. A partir de los 45 o 50 años se dice que esto comienza a presentarse, que estos síntomas comienzan a hacerse visibles. Indudablemente, esta es más frecuente en la edad adulta y mientras más avanza la edad es más grave y más frecuente. Pero esto no quiere decir que en los jóvenes no se presente. También se presenta en los jóvenes en forma esporádica, de vez en cuando, digamos, algún caso que se presenta, pero no es como en el adulto, que es mucho más frecuente. Por lo tanto, digamos que la disfunción sexual de la erección es del adulto y del adulto mayor. En cambio, la eyaculación precoz, otra disfunción sexual, esta disfunción es más frecuente en el joven. Ahora, a más de esto, de la edad cronológica del individuo, es importante saber cómo se presenta. Si se presenta de vez en cuando, en forma esporádica, esto no tiene importancia, no es una disfunción eréctil, no es un problema de la erección, es un problema transitorio, pasajero, que se presenta en todos los hombres fallamos en algún momento, en forma esporádica. Y hay causas para que esto suceda. Por ejemplo, un estado gripal, una enfermedad muy frecuente que es el resfrío, ¿no es cierto? Y por el cual le ha medicado su médico, le ha recetado su médico alguna medicación que tiene un vasoconstrictor. Todas las medicaciones para el sistema gripal, para el momento gripal, tienen vasoconstrictores. ¿Qué quiere decir? Sustancias que cierran las arterias. ¿Y esto para qué le dan esta medicación? Le dan para que no haya una secreción mucosa nasal importante, para que no esté colorada su nariz, para que no esté sus ojos llenos de coloración rojiza, llenos de lágrimas, un lagrimeo persistente. Para esto le dan esta medicación. Y también esta medicación, que es un vasoconstrictor, va a hacer efecto en otras arterias de su organismo, va a cerrar las arterias de su organismo. Esto puede suceder por lo tanto, cuando usted tiene una enfermedad y está tomando un medicamento, por lo tanto, en forma esporádica. Y también, sin tomar ninguna medicación, un estado emocional importante, puede que esto traiga una vasoconstricción y por lo tanto una dificultad para obtener la erección. Pero esta no es una enfermedad, este es un síntoma que se ha presentado en forma esporádica. Cuando esto se presenta, sintomatología se presenta en forma frecuente, digamos ya todas las veces, casi todos los días, digamos así, cada vez que tengas relación sexual, y no solo con una pareja, sino con varias parejas, estamos hablando entonces de esta ya una enfermedad de la disfunción eréctil. Es importante, para seguir conociendo acerca de la disfunción eréctil y de su sintomatología y su tratamiento, es importante conocer algo acerca de la respuesta sexual humana. Para que haya una respuesta sexual es necesario que exista un estímulo, y estos estímulos pueden ser estímulos que vienen desde el exterior y estímulos internos. Cuando hay estos estímulos, se presenta una serie de cambios fisiológicos. Fisiológicos quiere decir funcionales, dependientes de complejos sistemas autónomos controlados por el cerebro. Y el cerebro los controla en una forma involuntaria. Y esta serie de cambios fisiológicos son los que se producen cuando hay un estímulo. Es indispensable para comprender esto acerca de los estímulos, que estos inicialmente van a producir por excitaciones, ¿no es cierto? Pero para que esta excitación y este estímulo sea importante, es necesario la experiencia y la educación.
quiere decir que siempre deberíamos tener algún conocimiento acerca de esta materia. Los estímulos pueden ser, normalmente son neutros, y pueden ser estímulos negativos o estímulos positivos. Cuando son negativos, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, van a traer un problema importante que va a ser bloqueo de la actividad sexual. Y en cambio, cuando son positivos, por ejemplo, digamos, buenas experiencias, una música agradable, las palabras cariñosas de su pareja, va a hacer que estos estímulos sean positivos. Y estos estímulos positivos van a producir la excitación, que es lo que estamos hablando. Y estos son estímulos sexualmente eróticos, los estímulos positivos indudablemente, e inician la respuesta sexual. Va a haber una respuesta que se inicia. Y esta respuesta sexual, ya lo dijimos hace un rato, son una serie de cambios fisiológicos. Fisiológicos quiere decir funcionales sexuales, como la lubricación genital, ¿no es cierto? Va a haber las glándulas parauretrales, van a producir secreción, y esa secreción uretral no tiene nada que ver con la eyaculación, es totalmente otra cosa, y esta es una secreción que sirve para la lubricación. Va a producirse la erección, va a producirse la eyaculación, va a producirse el orgasmo y el periodo refractario. Todos estos cambios sexuales se presentan una vez que hay un buen estímulo. Pero también no solo hay cambios sexuales, hay también cambios generales. Sube la presión arterial, aumenta los latidos del corazón, la respiración aumenta y hay una contracción muscular, no solo de los órganos genitales, no solo en las zonas inguinales, no, de todo el organismo. Contracciones musculares que llevan definitivamente hasta el orgasmo. Este ciclo de la respuesta sexual humana tiene 5 etapas. La primera etapa es la excitación. Ya estamos hablando de la excitación, que para que exista una excitación tiene que haber un estímulo. En segundo lugar, una vez que se ha logrado a través de la excitación conseguir una erección rígida y duradera, vamos a pasar a un estado de latencia, digamos una meseta, que es la parte más larga de estas 5 fases, ¿no es cierto? Estar en la meseta. La meseta es el tiempo que usted toma hasta llegar a la tercera parte, que es el orgasmo. Y en el caso del hombre, el orgasmo está dado por la eyaculación, ¿no es cierto? Entonces tenemos excitación, meseta y orgasmo, 3 fases. Una vez que usted ha tenido el orgasmo, hay una resolución, quiere decir que aquí se ha acabado todo. Más o menos eso quiere decir resolución. Se ha resuelto el problema, ¿no es cierto? Y usted entra en una fase de tranquilidad, de paz, de sosiego, digamos así, una tranquilidad importante que inclusive puede producirle un sueño reparador. Pero en muchos casos, la mayor parte de hombres queremos tener una segunda o una tercera relación sexual, pero esto no es tan fácil porque se presenta un periodo que hay que esperar. Este periodo se llama periodo refractario, es la quinta parte de estas 5 fases que tiene la función sexual, la respuesta sexual masculina humana, ¿no es cierto? Entonces, este periodo refractario es totalmente diferente de un hombre a otro. Hay hombres que no necesitan inclusive este periodo refractario o que no experimentan este periodo refractario. Inmediatamente pueden obtener una siguiente erección y pueden tener un segundo acto sexual. Y es posible que después de este segundo tengan un tercero, y asimismo a lo mejor sin el periodo refractario. Pero hay personas que necesitan 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo, media hora, o a lo mejor hasta el siguiente día. Este es el periodo refractario muy largo. El periodo refractario se presenta más frecuente
con la edad adulta del paciente, ¿no es cierto? Se hace más largo y por esta razón es que los hombres dicen ya no puedo tener, los hombres adultos, una segunda relación sexual o una tercera relación sexual en el mismo encierro, digamos así, con su pareja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el periodo refractario se ha ido alargando más y más y se ha ido perdiendo la capacidad de obtener una segunda o una tercera relación sexual. Siempre yo les digo a mis pacientes que la primera relación sexual es la más importante, porque la segunda es un extra y la tercera relación es un super extra y este super extra va a perderse muy pronto. Digamos a los 30, 35 años, el super extra ya se puede perder. Y pasado más tiempo en la edad adulta, ya el extra es en forma esporádica. El que sirve, el que de verdad debe ser adecuado y debe estar sano, digamos, es el primer acto sexual, la primera relación sexual. Cuando esto sucede, hay un estado de, ya hemos dicho, una vasodilatación, va a llegar a una vasocongestión de los órganos sexuales, ¿no es cierto? En el caso del hombre también, en la mujer es más visible, digamos, porque aumentan los labios mayores, aumentan de volumen los labios menores. En el hombre también los testículos, también las bolsas escrotales se dilatan, están hinchadas, por decir así, ¿no es cierto? El pene está rígido, está grueso, está lleno de sangre. Esto se debe a la vasocongestión, pero también a otro fenómeno que es una reacción miotónica. ¿Qué quiere decir? Que los músculos van a tener un tono, van a tener una fuerza, van a trabajar, se van a poner fuertes, se van a poner rígidos, se van a relajarse en ciertos momentos, van a volver a contraerse. Eso es una miotonicidad. La miotonicidad más la vasocongestión van a llevarle a la tercera etapa, que es el orgasmo, ¿no es cierto? Pero no solo sucede estas dos cosas, aumenta la temperatura. La temperatura es importante, la temperatura en los órganos sexuales y en el organismo en general, porque aumenta la irrigación general, aumenta de coloración no solo los genitales, sino también el resto de su organismo. La cara se vuelve caliente, rojiza. Todo esto sucede hasta alcanzar el orgasmo. Una vez que se ha alcanzado el orgasmo, ya dijimos, entramos en la fase de relajación, ¿no es cierto? Una vez que hemos comprendido esto, hablemos un poco de los estímulos sexuales. Los estímulos sexuales, dijimos al comienzo, pueden ser externos e internos. Los externos están dados sobre todo por los 5 órganos de los sentidos. La vista, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estímulos visuales importantes. Caminamos en la calle y vemos personas, mujeres adecuadamente vestidas, estimulantemente vestidas, desgraciadamente hay que decirlo así, estimulantemente vestidas. ¿Por qué hay que decirlo así? Dije desgraciadamente, porque ahora ya es un problema si usted puede decir un piropo a la belleza de la mujer, porque usted puede estar inmediatamente inmerso en problemas legales, ¿no es cierto? Que ya sabemos ahora son más frecuentes que antes. Entonces tenemos el estímulo visual. El estímulo sensitivo es lo que usted logra palpar, lo que usted logra sentir. Esa es la sensación. Y usted a eso hace de varias maneras, tocando la piel de su pareja, ¿no es cierto? Hay mucho que tocar en su pareja. Más o menos de piel, se ha dicho que hay 2 metros cuadrados y que este es el órgano sexual más importante del individuo, del hombre y de la mujer. Y entonces el sentido del tacto, pero luego después tenemos también el sentido de la audición, el sentido
que es importante porque usted puede oír una música adecuada, puede oír las palabras cariñosas de su pareja, pero también puede este estímulo transformarse en estímulo negativo, ¿no es cierto? Si usted tiene desgraciadamente una pelea, una discusión importante, va a indudablemente a ser un estímulo negativo. Tenemos el gusto, ¿no es cierto?, que es importante, que comienza por los besos. Entonces tenemos los 5 estímulos sexuales que son externos, ¿no es cierto? Ahora, de estos 5 estímulos sexuales externos, es importante saber que son normales, ¿no es cierto? Son neutrales, son neutros, pero pueden transformarse en positivos o en negativos. Y cuando son positivos van a traer una mejor resolución del problema sexual. Si son negativos van a bloquear la resolución del acto sexual, del inicio, del comienzo, del mantenimiento del acto sexual. Y los internos son importantes. Estos están dentro de nuestro cerebro. Es el pensamiento. Son el conocimiento anterior que tenemos de las relaciones sexuales. Son las fantasías sexuales que nosotros tenemos. Las fantasías sexuales son muy importantes. Usted con su pareja, usted puede hablar de fantasías sexuales. Usted debe hablar de fantasías sexuales porque se está estimulando positivamente. Es un estímulo positivo, ¿no es cierto? Cuando vamos a la casa, vamos a hacer tal cosa, te voy a amar más que nunca, en fin. Usted tiene fantasías sexuales y estas fantasías sexuales son indudablemente estímulos internos de su pensamiento. De igual manera, no solo que usted puede compartir sus fantasías con su pareja, usted tiene que tener sus propias fantasías sexuales. Y esas fantasías van a hacer que un estímulo positivo que va a atraer el desencadenamiento de la relación sexual, ¿no es cierto? Ahora, estas fantasías, estos estímulos internos, digamos así, también pueden ser negativos, ¿no es cierto? Y van a bloquear el comienzo y la evolución de la erección, definitivamente. Pero los estímulos también necesitan de algo que es muy importante, la experiencia y la educación. Quiere decir que usted necesita tener una cierta experiencia para tener una mejor relación sexual, para poder tener un mejor coito, digamos así, ¿no es cierto? Para poder tener un mejor desempeño sexual. Necesita tener una experiencia. Y las primeras experiencias para usted son experiencias sin haber usted vivido, sin haberlas vivido antes. Y cuando va con el paso del tiempo teniendo mayor número de relaciones sexuales, va adquiriendo mayor experiencia. Pero también no es solo necesario lo que usted experimenta, es necesario que usted conozca, que usted aprenda, que usted se eduque. Por eso creemos que es indispensable la educación sexual, no solo a nivel del colegio, de la escuela, también en la universidad, también en la vida diaria. Hay mucha gente, muchos profesionales de la salud, inclusive médicos, que no tienen una educación sexual importante. Es indispensable, por lo tanto, la educación y la experiencia. Y indudablemente estos estímulos ¿qué van a traer? Dos cosas importantes. Van a actuar sobre los sensores, sobre los sensores neurológicos, ¿no es cierto? Pero ¿a través de qué? A través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores van a actuar en los sensores sexuales que nosotros tenemos para comenzar la vasodilatación y el llenado de los cuerpos cavernosos. Estos neurotransmisores, hay múltiples neurotransmisores positivos y negativos. Los neurotransmisores positivos más importantes son el polipéptido vasointestinal, así se llama. Es un neurotransmisor positivo que ayuda a que desencadena la erección,
que desencadena. Y esto está acompañado de otro neurotransmisor positivo que se llama la acetilcolina. La acetilcolina y el polipéptido vasointestinal van a traer importantes cambios fisiológicos, como habíamos dicho, la vasodilatación y de arterial y la vasoconstricción venosa, porque es importante que una vez que se han llenado los cuerpos cavernosos con sangre y a presión, a fuerte presión, para que pueda obtener una erección rígida y duradera, entonces está a presión. Una vez que esto sucede, es importante que la sangre que está dentro de los cuerpos cavernosos no se escape, no salga antes de hora. Por lo tanto, las venas, que son los conductos por los cuales se desfoga, se desagua la sangre, sale la sangre, se cierren. Importante. Y hay dos mecanismos para que esto suceda. El primer mecanismo es un mecanismo que ya estamos hablando, que es el mecanismo de los químicos, ¿no es cierto? Y también hay un mecanismo, y perdonen la redundancia, mecánico, ¿no es cierto? ¿Por qué es mecánico? Porque la dilatación del cuerpo cavernoso, de los cuerpos cavernosos, topa contra las paredes de que está encubierto el cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Y presiona estas venas, las venas periféricas, hacia esta envoltura de los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto?, que se llama albuginia, y de esta manera se cierran estas venas. Una vez que ha cesado el estímulo cerebral, estas venas se dilatan y hacen que se drene la sangre. Bueno, hay muchas causas, creo que el tiempo ya nos es corto, podríamos haber hablado de las causas de la disfunción eréctil. Vamos a dejar para la próxima semana las causas, sin embargo vamos a decir que hay causas psicológicas, hay causas orgánicas y hay causas anatómicas. Muchas gracias, distinguidos amigos, nos veremos la próxima semana. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.